Hola a todos, buenas tardes y ya cerramos la última semana con el análisis del coronavirus. A ver qué es lo que ha pasado esta semana. Pues entre las cosas más divertidas de esta semana encontramos un gráfico como este. Este gráfico pues, se elabora a partir de los datos de mortalidad que se publican en el sistema de control de mortalidad. ¿Vale? Tenemos todas las causas reunidas, ¿vale? Tenemos la predicción diaria de muertes, de defunciones, tenemos los datos observados, contabilizados de muertes y lo que se ve, en general hemos hecho ya el cálculo, que es la resta de ambas curvas. ¿Qué sucedió? Pues la curva debería estar a cero, siempre. Pues resulta que este invierno, en vez de estar a cero, lo que se hizo fue llenar una bolsa en toda esta parte de aquí de unas 5.000 personas que normalmente en condiciones normales, en un invierno más duro y en unas condiciones de gripe más fuertes, pues deberían haber perecido. Y aquí lo que se encuentra es que esta bolsa aún está remanente en febrero. Aquí, a principios, mediados de febrero, es donde entra el coronavirus y empieza a hacer de las suyas, empieza a gestarse y explota de forma epidémica pues a mediados de marzo. Y aquí es donde vemos que empieza, justo aquí, en mediados de marzo, donde en el punto donde seríamos más optimistas, pues y nadie podría decir nada porque realmente la tendencia va a la baja, aquí es donde pues, se despierta la bestia y nos pasamos de tener pues, una bolsa de 5.000 de funciones de menos a un exceso de 25.000 de funciones. Sumadas hacen casi unas 31.000 de funciones que no deberían haber sucedido. Lo curioso de este sistema es que esta curva, la curva de color azul, cada semana que pasa, pues cuando se publican los datos, se publica con un offset de una unidad más. Y esta curva empezó a publicarse hace unas 6 semanas, 7 semanas, y cada semana ha ido sufriendo pues, un incremento. Con lo cual es como si las expectativas fueran de una defunción más al día. Claro, multiplicado por todo el periodo del coronavirus, que el periodo que tenemos aquí en observación, que son unas 200 defunciones más, pues lo que nos provoca pues, es un nivel de incertidumbre muchísimo más elevado porque aumenta sustancialmente el área de defunciones aquí. Por esto resulta tan importante de poder contabilizar también qué es lo que sucedió en el periodo anterior. ¿Qué más? Este tipo de enfermedad lo que ha hecho pues, es básicamente estresar el sistema de procesado de los sistemas de defunciones. Y en general pues debemos esperar otra ola al menos o más sostenido en el tiempo, pero una cantidad de defunciones similar a la actual. Luego hemos ordenado respecto al resto de semanas los países por consistencia de los datos que se están publicando. Y con esto ya cerramos pues todos los estudios de datos. En primer lugar del ranking tenemos Italia. Italia lo que ha presentado unos datos bastante consistentes a lo largo del periodo. Lo que vemos aquí es la curva de recuperados que nos sirve para calcular pues, hasta cuánto ha durado está el sistema y por eso lo ajustamos por este punto de aquí, por el extremo, y vemos que las curvas de defunciones y de infectados pues es completamente fiel una con la otra, con lo cual resultaría representativo entender que el número de infecciones y el número de defunciones se corresponden o son múltiplos una de la otra, con lo cual se podrían determinar ciertos parámetros epidemiológicos. Otro país que resulta bastante consistente es Bélgica, los números son muy inferiores. Pues bueno, al ser un número menor, pues puede provocar también que haya pues, errores de recopilación de datos, de transmisión, de contabilización y de agregación. Pues bueno, estos son estos pequeños huecos que nos quedan aquí, pero en general todas siguen la misma tendencia, con lo cual resultan congruentes. Luego tenemos España. España lo que ha hecho pues, tenía unas curvas muy fieles una a otra, tanto la de infecciones como la de defunciones, hasta que ha llegado a este punto de aquí donde se ha cambiado el criterio. Esto es una práctica que está siendo cada vez más habitual y veremos que hay países que y esto provoca, pues obviamente, un desfase serio con la curva de infecciones y con la curva de defunciones, que se deberían reajustar totalmente, ¿vale? Sí que es verdad que se podría lograr un poco más de precisión aquí, pero luego, pues
representa que perdemos pues, un poco más de apreciación. Pero esto se debe revisar porque no permite una consistencia de los datos. Y tampoco vemos que aporte muchísimo, porque ambas curvas deberán ser parientas, deberán ser muy parecidas, deben tener una cierta correlación o una correlación muy elevada, sino una correlación de casi un factor 1, que es lo normal, un coeficiente de Pearson de igual a 1. Luego tenemos aquí otro país que es Francia. Francia, al principio veíamos las tres curvas, la de infecciones, la de recuperaciones y la de muertes, que iban cada una por su cuenta. Se cambió el criterio y se intentó ajustar hace cosa de 15 días, pues la curva, de 15 días a 3 semanas, la curva de infecciones, y luego se corrigió posteriormente. La curva de funciones tiene la ventaja que es una curva bastante estable y resulta bastante difícil de manipular. Y luego hay otra curva que es esta, que de repente se ha cambiado el criterio y se ha multiplicado por 3. Aquí hemos pasado de una hospitalización de tener pues el 45% de personal hospitalizado a tener el 99% con un ajuste casi clavado. Esto es realmente difícil de aumentar la capacidad hospitalaria tan de repente, con lo cual se debería ver si es que ha cambiado el criterio de contabilización de altas, que es lo que ha sucedido para lograr esto. Sin embargo, aquí lo que parece es que todas tres coinciden, con lo cual se podría haber logrado a final de este periodo de correcciones pues una cierta estabilidad, y el sistema de medida de infecciones con el sistema de contabilización de defunciones con el sistema de altas darían pues una cierta congruencia al sistema. Aquí estaba totalmente descontrolado y no tenía ningún tipo de correlación una cosa con la otra. Aquí parece que sí que se ha vuelto a unificar el criterio y puede que algo sea congruente. Con lo cual ya veremos en las próximas semanas si se sigue. Aquí tenemos pues el criterio de Alemania. En Alemania pues al principio parecía más o menos congruente, y lo que ha sucedido es pues que al final hay una divergencia total entre el número de defunciones y el número de infecciones, con lo cual este número debería de estar por debajo de la curva real de defunciones. Aquí cada uno pues tiene sus criterios a la hora de contar. Cada país ha elegido unos criterios de contar las defunciones, las infecciones, y claro, si no resultan congruentes, lo normal debería ser que se revisara uno u otro sistema, al menos para ser congruentes con uno mismo. Si esto se realiza una PCR de COVID, pues se tiene que encontrar otro método hasta que se llegue a encontrar este gap, porque seguramente aquí faltan bastantes infecciones. Y luego tenemos otro país que es como Corea del Sur, que tiene un sistema de contabilización de defunciones que está bastante desacoplado de la curva de infecciones. Igualmente lo mismo sucede con la curva de recuperados, que es difícil de ajustar. Aquí debería haber una nota metodológica que se incluyera con detalle qué es lo que está sucediendo y por qué no se puede reconstruir la curva de infecciones a partir de la curva de defunciones. Si se intentan reconstruir, pues lo que sucede es que hay un desajuste bastante elevado, y mientras una muestra un carácter de linealidad, la otra muestra pues, un cierto aplanamiento, la otra muestra pues, un crecimiento. Y esta curva empieza a achatarse aquí, que correspondería con otro periodo pues, más o menos aquí. Y este decalaje, pues, si ellos tuvieran un procesado de los difuntos de más o menos unos 100 días, pues resultaría entendible, pero se debe dar cabida a que esto no es un dato muy congruente, y algo hace falta para poder interpretar este tipo de datos. En general, en el mundo, si interpretamos con los datos tal cual están, pues nos da que es bastante congruente, que la capacidad hospitalaria no está dando respuesta y que hay mucha gente que se está quedando fuera del sistema, con lo cual este gap cada vez se va cortando y se seguirá cortando en las próximas, porque la tendencia es bastante, las próximas evoluciones, porque esto es lo que parece. Luego tenemos la curva sintética de defunciones, que corresponde perfectamente, se ajusta con la curva de infecciones, con lo cual vemos que sigue una tendencia lineal. ¿Esto qué nos da? Pues en los países que hemos visto, todos están ya en la parte plana de la curva, con lo cual debemos esperar otro bache o incrementar de forma lineal hasta lograr el número de funciones esperadas por el episodio de coronavirus. Y aquí lo que se debe esperar es que a ver cuándo empieza esto a aplanarse o a cambiar ligeramente la pendiente.
¿Qué hemos visto? Pues que el sistema de hospitalización pues, ha sufrido un nivel de estrés elevado. Nos hemos cargado el Reino Unido porque aquí no, no era representativo, nos daba salía completamente de escala, y hemos incluido a Bélgica. Bélgica pues, está en este eje donde más o menos lo que viene a decir es que cada día o cada 1% que sube la ratio de mortalidad en hospitales, pues es un día menos de hospitalización. ¿Vale? Vendría a decir que el sistema, cuando no está saturado, hay mucha gente que es atendida y está en buen estado y se puede recuperar, y cuando el sistema se satura, pues la gente que puede mínimamente recuperarse se la reenvía fuera del sistema hospitalario y se quedan solo en centros en hospitalización severa los enfermos más graves, y estos pues lo que hacen es disparar la ratio de mortalidad de la enfermedad, con lo cual si en Bélgica pues resulta de este análisis que hay una mortalidad del 15 o del 17%, pues bueno, es normal porque el sistema está muy saturado y solo se atiende a la gente que está en peores condiciones. España también en su día estuvo aquí al borde del 20%. Y luego, pues bueno, gracias a las medidas que se tomaron, pues se logró alargar el periodo de hospitalización y se logró también pues, bajar la ratio de mortalidad a una ratio pues, más o menos aceptable. ¿De dónde vemos aquí? Pues lo que vemos básicamente el cambio brusco es, bueno, en Estados Unidos el sistema es privado, con lo cual hay muy poca sanidad pública y el 30% el 70% de la gente resulta desatendida, solo el 30% queda en centros hospitalarios. En Francia hemos pasado en una semana del 45% al 99%, y esto es un auténtico milagro. El Reino Unido salió porque los datos no eran para nada fiables, con lo cual nos hemos quedado con este ranking, y lo que vemos es esto, que la capacidad totalmente congruente, que es que con lo que decíamos antes, es que en el mundo pues cada vez hay más gente que se está quedando pues sin ser atendida en el hospital, cosa que va a disparar lógicamente la ratio de mortalidad. Una vez nos cargamos el Reino Unido por sus datos de fiabilidad más que dudosa respecto al tiempo hasta la defunción y el tiempo de recuperación, pues nos vemos que el resto de países pues tienen un tiempo desde la detección hasta la defunción de unos 6-7 días, con dos países con muy clara ventaja, que son Alemania y Francia, que llegan a detectar el coronavirus 10 días antes de tener una defunción por causa de coronavirus. Esta ventaja, sin embargo, en las ratios de defunciones, pues dan datos muy dispares, y esto se debería ver qué ha sucedido con los países nórdicos como Alemania, como Dinamarca, como Noruega, como Islandia. ¿Qué ha sucedido con estos países? ¿Qué medidas se han tomado antes para poder copiar y aprender de ellos para lograr esta ratio de mortalidad tan baja, tan asombrosamente baja comparado con los otros países que tenemos, pues que tampoco no están tan al sur, porque Bélgica está bastante en esas latitudes de lograr pues eso, un 17 o un 10, estar por encima del 10% de mortalidad con tiempos pues relativamente más bajos de hospitalización. Estaría bien estudiar el sistema sanitario y cuáles son las diferencias mayores entre estos dos sistemas. El tiempo hacia la mortalidad, pues bueno, el método de detección en Francia y de Alemania resulta pionero, con lo cual 10 días de aguante es algo estupendo. En España apenas se llega a 3 días, la gente que entra muy grave entra muy grave, con lo cual tiene una defunción relativamente rápida, y al menos hasta la notificación. Luego es el periodo que hay entre una cosa y la otra, que en el papeleo, que es otra cosa que se debe tener en cuenta. En general, ¿qué hay? Pues hay una batalla de datos. Todos los países pues los van a usar para ofenderse y para culpabilizar el otro, con lo cual los datos deben de cocinarse mucho antes de poderlos tratar y poderlos graficar. Hay países como por ejemplo Alemania que solo liberan los datos casi un par de meses después de haber sido detectados. Es imposible encontrar datos de mortalidad en Alemania antes de abril, por ejemplo, ahora. O como mucho habrán publicado la primera semana de abril si apenas llega, con lo cual los datos se cocinan bastante antes de llegar. Y hay países pues, que desde una versión hasta otra revisión, pues los datos cambian y la curva pues, de datos esperados sube o es modificada, y esto es muy difícil para hacer un análisis y sacar conclusiones. Esto pues, dificulta el tipo de respuesta que se va a dar y cuál va a ser el análisis para mitigar
la crisis, la pandemia, y solamente nos queda para recordar, pues bueno, que la curva bajo el área bajo la curva va a ser exactamente la misma. Lo que sí que se ha demostrado evidentemente, y hay unos coeficientes que lo pueden demostrar, que son el coeficiente R y demás de transmisión, que es que el pendiente se puede modificar mediante el uso de máscaras, el lockdown, el hecho de encerrarse y demás. Y lo que sería el milagro y lograría eliminar área debajo de la curva, pues sería encontrar pues, remedios, medicamentos que eliminaran esta dinámica de contagio. Pues bueno, esto es todo.